Un saludo, mi nombre es María Valentina Acevedo. El día de hoy les presentaré el planteamiento del problema del presente proyecto. En un primer momento, para comprender mejor, se realizó la investigación de 30 artículos, ¿cierto? En ellos se encontraron que la discapacidad psicosocial es un tema emergente y poco reconocido, y aún más en el contexto de la educación superior. Además de eso, también encontramos porcentajes nacionales sobre enfermedad mental. Allí podemos ver que cada 2 de 5 personas en Colombia han presentado un trastorno mental alguna vez en su vida, y de 8 de 20 personas han presentado alguna vez algún tipo de trastorno a nivel psiquiátrico, ¿cierto? A nivel local, hablando de la Universidad de Antioquia, se encontró que desde el sistema de bienestar universitario se realizan acciones para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad mental, en donde se encuentran distintos programas, ¿cierto? Y también a nivel de la atención de las necesidades individuales de los estudiantes se encontró la orientación psicosocial, ¿cierto? De psicoorientación, perdón. Y más, Calvache 2018 hace una detección inicial en donde encuentra que factores como las crisis, la medicación y la hospitalización influyen de manera importante en el rendimiento de los estudiantes respecto al contexto educativo. De allí presentamos 2 matrices en las cuales se puede evidenciar cómo se realizó este planteamiento del proyecto y cómo se llegaron a estas ideas. Muy bien, la justificación la conceptualizamos desde lo político, ¿cierto? En donde la Ley de Salud Mental 1616 de 2013 nos dice, nos proclama garantizar los derechos de la salud mental. Después, el decreto 1421 de 2017, donde nos reglamenta la educación superior inclusiva para las personas con discapacidad. La Ley Estatutaria 1618 de 2013 garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Y por último, orientaciones nacionales de educación superior inclusiva. Estos hacen un estudio y una identificación para el acceso, la permanencia y la graduación de las personas con discapacidad. A continuación, plantearemos los objetivos que le dieron vía a la presente investigación, teniendo uno general y 2 específicos, que están enmarcados en 2 términos muy importantes dentro de la investigación: lo que es la discapacidad articulada desde la discapacidad psicosocial, la cual está desde un modelo social y un enfoque de derechos. Dicho enfoque de derechos, propuesto por la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad 2006, propone la discapacidad psicosocial, en donde hace referencia al déficit, la limitación y la interacción y la participación que lleva a cabo tener un trastorno mental, ¿cierto? Es importante resaltar que no es lo mismo enfermedad mental y discapacidad psicosocial, porque la enfermedad mental hace alusión a un diagnóstico psiquiátrico, mientras que la discapacidad psicosocial hace alusión a lo que ya llamaremos limitación en la participación y en la interacción. Por último, la educación superior inclusiva, ESI, que es el segundo concepto que articula esta investigación, está enmarcado en el cambio de políticas, prácticas y culturas que se dan al interior de las instituciones, ¿cierto? Para que éstas sean más inclusivas, teniendo en cuenta la accesibilidad de las personas con discapacidad y además teniendo en cuenta toda esta trayectoria que las personas con discapacidad psicosocial, más específicamente, tienen al interior de la institución de educación superior. Allí podemos encontrar que la trayectoria transversaliza varios factores. Entre ellos pueden encontrarse algunos de tipo negativo que pueden desencadenar en una deserción. Hola, mi nombre es Geraldine Guzmán. Les voy a hablar entonces de la metodología que guió este proceso de investigación. Ella está enmarcada en un paradigma cualitativo, en un enfoque de hermenéutica crítica que, como lo plantea Bauman, nos va a permitir comprender el fenómeno no solamente desde nuestra perspectiva como investigadoras, sino que además nos va a permitir interactuar con las personas que nos acompañan, ¿cierto? Esta investigación o este proceso de paradigma o enfoque lo que nos va a permitir es comprender a los sujetos con los que estamos realizando la investigación, hacer una toma de conciencia y además una transformación social. Esta está enfocada en la investigación-acción.
La investigación acción se materializa a través del taller del pensamiento. El taller del pensamiento es una estrategia de acompañamiento psicopedagógica que está enfocada a estudiantes de manera individual y grupal. Podemos ver en este caso las invitaciones que fueron dadas a los estudiantes y algunas fotografías de este encuentro. También está enfocada a docentes. Para los docentes se hizo un proceso formativo que tuvo lugar en un diplomado llamado Discapacidad Psicosocial en Educación Superior, herramientas para una práctica pedagógica inclusiva. Adicional, entonces se permitió dar como un proceso de aumento o fomento para las culturas inclusivas a la comunidad universitaria, y esta tuvo lugar a través de una jornada de formación y sensibilización el día 20 de marzo, que tuvo lugar en dos momentos. La primera fue una conferencia dictada por la profe Nora Londoña y unos talleres de formación y sensibilización para el resto de la comunidad académica. Además, entonces contamos con dos técnicas para la recolección de la información. Entre ellas encontramos la observación y la otra fue la entrevista. La entrevista abierta y a profundidad con los estudiantes acompañados a través de un grupo de discusión. Como instrumentos tenemos el diario de campo y la relatoría. Este es un ejemplo del diario de campo, y como muestra contamos con 8 docentes, 8 estudiantes y un aspirante, y docentes y administrativos que tienen vínculo directo con estos estudiantes acompañados, y que se fue dando esa conexión a medida que se iban realizando los ajustes razonables en el proceso de acompañamiento. Hola, mi nombre es Laura Vargas y en este momento les voy a presentar lo que fueron los hallazgos de nuestra investigación. Para estos hallazgos primero se hizo un análisis de la información que se dividió por categorías, y de estas mismas categorías surgieron los hallazgos. Entonces lo vamos a abordar por categorías, 2 macrocategorías: educación superior inclusiva y discapacidad psicosocial, y de ellos se despliegan unas categorías y otras mini categorías de estas. La primera categoría, educación superior inclusiva, hallamos que aunque la Universidad de Antioquia ha establecido unas políticas, prácticas y culturas inclusivas, para la comunidad universitaria estas son desconocidas, pues aún no se ha llevado bien a la comunidad universitaria la información sobre lo que se está implementando. La comunidad universitaria asume que la educación superior inclusiva solo está en el aula de clase. Por eso la comunidad universitaria viene a decir que no se está implementando, pues las prácticas pedagógicas que se dan en la Universidad de Antioquia aún no han establecido la inclusión dentro de sus planeaciones. La siguiente categoría que nace de esta categoría que acabamos de nombrar es las trayectorias universitarias, que va más allá del ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, pues comprende toda su vida universitaria y su formación integral por fuera también de esa. Dentro de estas trayectorias vemos cómo los estudiantes viven situaciones en la Universidad de Antioquia que son por fuera del aula de clase, pero que así tienen interferencia en sus procesos académicos. Los procesos académicos vistos como el principal factor dentro de esas trayectorias universitarias, y que comprenden situaciones vividas con docentes o con el currículo. Otra subcategoría de educación superior inclusiva y de trayectorias universitarias es la presión académica y social. Esta presión académica y social son las situaciones que viven los estudiantes de la Universidad de Antioquia con discapacidad psicosocial, que hacen referencia a los momentos de estrés, ansiedad y otras condiciones que delimitan su funcionamiento dentro de la universidad. Dentro de estas vemos que también se incluyen situaciones que se viven por fuera de la universidad, como las situaciones familiares, y que también tienen cierta influencia en la trayectoria universitaria. Hay unos efectos que surgen como otra categoría, que son efectos como la exclusión y autoexclusión, que viven estudiantes con discapacidad psicosocial que se ven alejados de los grupos sociales, de la Universidad de Antioquia y de sus amigos, pero también de los imaginarios que tienen estos estudiantes, pero también los profesores, hallando que los profesores hacen cierta referencia a que a las personas con discapacidad psicosocial deben acceder a ciertas carreras que no comprometan a otras personas para poner en riesgo su integridad. Ahora vamos a ver una categoría que surgió, que es el acompañamiento. En esta categoría encontramos
que el acompañamiento no es propio de las políticas de educación superior inclusiva, pero que aparece como herramienta en este proyecto para el acercamiento a la población con discapacidad psicosocial. Este acompañamiento fue planteado tanto a la permanencia como a las condiciones propias de la discapacidad psicosocial, pero uno de los hallazgos es que solo se dio el acompañamiento en los factores relacionados a la permanencia, pues la discapacidad psicosocial no fue abordada a profundidad. Dentro de ese acompañamiento se da una categoría muy importante que resulta de cierto modo emergente, que es los ambientes de hermandad, que es otra forma de acompañamiento más natural y efectiva, que es el acompañamiento que se realiza por los mismos amigos o pares de los estudiantes con discapacidad psicosocial y que resultan motivadores y un vínculo efectivo con la permanencia de estos estudiantes dentro de la universidad. Para cerrar esta categoría, cabe aclarar que la referencia que hacen los docentes y estudiantes a estudiantes con discapacidad psicosocial, relatando historias de compañeros estudiantes del aula de clase, nos da y nos reafirma la idea de que los estudiantes con discapacidad psicosocial sí pertenecen a la Universidad de Antioquia, aunque no se tenga una base de datos de ellos. Otra macrocategoría es la discapacidad psicosocial. Dentro de esta categoría encontramos que hay una pregunta permanente por los aspectos relacionados o características de estas personas con discapacidad. Los docentes reconocen que hay unas barreras que se deben superar para las personas con discapacidad psicosocial, pero se les dificulta reconocer qué estudiantes pasan por estas condiciones, pues algunas características de la personalidad tienden a confundirse con características propias de la discapacidad psicosocial. Dentro de esta categoría de discapacidad psicosocial encontramos la salud y la enfermedad mental, que claramente es una de las condiciones propias de la discapacidad psicosocial. Dentro de esta enfermedad y salud y enfermedad mental se hace referencia a situaciones que viven los estudiantes con estrés, ansiedad, depresión por la misma carga académica o situaciones ajenas a la vida universitaria y que influyen negativamente en su trayectoria universitaria. Se encuentra otra categoría que son los factores de riesgo psicosociales, que ellos hacen referencia a los esfuerzos que ha hecho la Universidad de Antioquia por atender estas dificultades psicosociales, pero que aún se le dificultan precisamente porque no hay una base de datos de ellas. De esta categoría nacen otras tres subcategorías. Otras son los factores de riesgo psicosociales. Estas hacen referencia a las situaciones ajenas a los procesos académicos, pero que pertenecen a la trayectoria universitaria y que hacen que el estudiante esté un poco presionado a responder a ellas, como son las becas, los estímulos académicos, los trabajos para la ayuda económica, que hacen que el estudiante se sienta presionado para conservarlas. Dentro de estos factores de riesgo encontramos la medicalización, que es un tratamiento psiquiátrico que juega la doble variable si favorece o pone en riesgo la permanencia del estudiante, pues aunque se brinda para que el estudiante sea competente en todos sus campos, en su integridad como persona, hemos encontrado dentro de esta investigación que la medicalización está cumpliendo, es un factor de riesgo, ya que los estudiantes se encuentran como barrera porque altera sus funciones cognitivas y desarrollo integral dentro de la Universidad de Antioquia, y la hospitalización afecta la asistencia a clase y con ella la permanencia en la universidad. La detección temprana de los riesgos psicosociales hace referencia a esa necesidad que, como ya lo veníamos diciendo, la universidad ha encontrado para detectar estas condiciones psicosociales en los estudiantes y crear una base de datos y así atenderla, pues reconocemos que la Universidad de Antioquia tiene múltiples programas y alternativas para atender la salud mental y a los estudiantes con discapacidad y discapacidad psicosocial, pero que aún no está siendo efectiva por esta detección que se está viendo un poco corta. Para terminar, encontramos otra categoría que es la construcción del propio ser, que es el autorreconocimiento de los estudiantes con discapacidad psicosocial, y en esta categoría encontramos la necesidad de que los estudiantes con discapacidad psicosocial se reconozcan a sí mismos como personas con discapacidad, estando en el derecho de reconocerse o no en esta población, pues reconocemos
todas las variables que trae con sí la palabra discapacidad y más la discapacidad psicosocial. Nuestras conclusiones se basan en responder la pregunta de investigación, en la cual encontramos que coexisten todos estos factores dentro de la educación superior, pero que se ven alterados por las condiciones mismas de la discapacidad psicosocial, y al encontrar barreras a la discapacidad psicosocial se verá afectada la educación superior, por lo que se llevará a una deserción o a cortar reiteradamente la trayectoria universitaria de los estudiantes con discapacidad psicosocial. En cuanto a otra de las conclusiones, que es la importancia de esta investigación para nuestra formación como licenciadas en educación especial, encontramos que es importante hablar de educación superior inclusiva para estar a la vanguardia de los temas que acontecen con relación a la discapacidad. En este caso, la educación superior inclusiva se hace importante, pues ya hemos abordado la escuela y otras instituciones, y la licenciatura en educación especial está dejando de lado la educación superior. Para la discusión, entonces, este proyecto nos ha permitido reflexionar desde varios puntos de vista y nos permite encontrar diferentes aristas para poder identificar posibles vías para posibles investigaciones futuras en este mismo tema, ¿cierto? Uno de ellas, y muy importante, tiene que ver con la diferencia que hay entre el trastorno mental, la discapacidad psicosocial y la necesidad de acompañamiento para eso. ¿Qué quiere decir esto? Una verificación de supuestos comunes, así lo titulamos en nuestra investigación, y tiene que ver en que no necesariamente una persona que tenga un trastorno mental tiene que tener una discapacidad psicosocial. Asimismo, ninguna de estas dos vertientes, trastorno mental o discapacidad psicosocial, necesariamente requieren de un acompañamiento. ¿Por qué? Porque o ese trastorno mental no interfiere en su vida académica o vida social, o necesariamente no lo ven pertinente realizar ese necesario o pertinente requerir ese acompañamiento nuestro, ¿cierto? O de otras entidades de la universidad. Entonces, no necesariamente un acompañamiento se debe dar a personas con trastorno mental o discapacidad psicosocial. También es necesario la búsqueda de verificación de estereotipos, puede sesgar una investigación, porque nosotros lo planteamos desde el conocer con anterioridad a esos sujetos que hacen parte de nuestro proyecto de investigación, nos puede sesgar a observar de manera poco natural ese fenómeno. Otra parte que podemos ver en esta discusión tiene que ver con que el acompañamiento psicosocial es diferente al acompañamiento para la permanencia, que en este caso del proyecto se dio acompañamiento para la permanencia en ajustes razonables, en aspectos administrativos, y no necesariamente en aspectos emocionales, en aspectos de cognición, que tienen que ver más con lo permanente a lo psicosocial, ¿cierto? Y eso nos da como un camino a futuras investigaciones. ¿Y a partir de qué? De tres interrogantes que nos planteamos, que como lo pueden ver en pantalla está: ¿qué consecuencias sociales y educativas trae para la Universidad de Antioquia esa visibilización de las discapacidades psicosociales? O también, ¿qué barreras pedagógicas se constituyen en la educación superior con base a los miedos e imaginarios que los docentes pueden traer frente a la inclusión de los estudiantes con discapacidades psicosociales en el aula de clase? Y una que tiene que ver directamente con los estudiantes, y es que representa para los estudiantes el proceso de autorreconocimiento y de visibilización como personas con discapacidades psicosociales. Este fue entonces nuestro proyecto de investigación. Damos paso a sugerencias, preguntas o inquietudes.